Bueno, buen día, segundo año. Vamos a dar inicio a esta segunda etapa, ¿sí? Recordando que vamos a continuar trabajando en forma arial en ciencias sociales con la profe de psicología social y también con la materia de historia. Bien, entonces en cada práctico se van a encontrar ahora bien diferenciadas las actividades correspondientes a cada disciplina, ¿sí? En donde van a tener un vínculo en cuanto a los contenidos que nosotros se los vamos a explicitar. Ahora bien, ¿qué temática vamos a trabajar en esta segunda etapa? Vamos a focalizarnos en Argentina, vamos a continuar en el periodo histórico que habíamos dejado, la etapa anterior, y para esto es que observamos la siguiente línea de tiempo que se van a encontrar en trabajo práctico. En esta línea de tiempo, ahora se ha incorporado el espacio mundial. Entonces, nosotros vemos un rectángulo que dice mundial y dos hechos muy significativos, que es la Primera Guerra Mundial, que aconteció entre 1914 y 1918, y un segundo hecho, 1929-1930, la crisis económica en Estados Unidos. Lo que vamos a analizar son las consecuencias de esos dos hechos en nuestra economía nacional. En la segunda línea, en Argentina, ustedes esto ya lo han trabajado, por lo que simplemente es un repaso. Lo importante que tengan presente es que Argentina durante 1880 a 1930, como indica la línea de tiempo, ¿sí? 1880 a 1930, la economía argentina se caracteriza por ser agroexportadora, o sea, exportar lo que produce el agro en formato materia prima, lana, cereales, carne, ¿no? Procesado, ¿sí? Bueno, entonces, acá hay un hecho político muy significativo en 1930 que lo tienen como golpe de Estado. Este golpe de Estado es el arribo de los militares al poder a través de un golpe, o sea, un hecho violento. Y acá que pasamos a la segunda línea de tiempo, que es el tema con el que damos inicio a esta segunda etapa. Entonces, en esta segunda etapa tenemos nuevamente 1930, ¿sí? Ese golpe de Estado organizado por un general, José Félix Uriburu, derroca al gobierno de Hipólito Yrigoyen, al gobierno radical del presidente elegido democráticamente, Hipólito Yrigoyen. Los militares se establecen en el poder y acá es muy importante identificar, nuevamente vamos a la línea anterior, los efectos económicos que provoca la Primera Guerra Mundial en nuestro país. Nuestro país que exportaba a Europa, principalmente a Inglaterra, ¿sí? Esta Primera Guerra va a obstruir las relaciones comerciales porque los fletes aumentan, porque Europa está en conflicto y reduce muy significativamente la compra de carnes, cereales y lana a la Argentina. Lo que en ese momento de la guerra va a incorporar es la compra de carne enlatada, ¿sí? Propicia para momentos de conflicto bélico, ¿sí? Para que consuma como alimento el ejército. Pero la economía argentina se ve fuertemente resentida por la disminución de las exportaciones. Entonces, Argentina en ese momento, ¿sí? A inicios de la década del 20, ¿sí? Comienza a establecer fuertes vínculos con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ingresa como un significativo país en el cual Argentina compraba, ¿sí? Compraba. ¿Qué compraba? Compraba automóviles, productos farmacéuticos, máquinas, ¿sí? Pero no vendía cereales a Estados Unidos porque Estados Unidos produce cereales, ¿sí? Entonces se incorpora, establece vínculos Argentina con Estados Unidos solo en la compra de ciertos productos y ya que Estados Unidos también invierte en Argentina, invierte en industrias. Pero acá en 1929, en Estados Unidos, estalla una crisis económica. Si bien Estados Unidos tenía un fuerte desarrollo industrial, era una potencia económica a nivel mundial, pero sufre internamente una crisis en la bolsa de valores, ¿sí? Quiebra las fábricas, ¿sí? Por sobreproducción, el desempleo crece escalonadamente, una serie de elementos que provocan una fuerte ruptura de la economía estadounidense. Entonces,
Argentina pierde vínculos también con Estados Unidos, porque Estados Unidos debe solucionar sus conflictos internos. Entonces aquí que esta economía agroexportadora argentina, ¿sí?, va a marcar una crisis, una ruptura, ¿sí? De hecho, ahora bien, Argentina va a centrar, sus gobiernos van a centrar su foco en la producción interna. Y aquí que tenemos economía e industrialización por sustitución de importaciones. Si traducimos esto, significa que lo que antes se importaba, se compraba del extranjero, ahora se sustituye porque se industrializa en el país. Entonces se inicia un desarrollo de la industria nacional para el mercado interno, ¿sí? Entonces tenemos un fuerte impulso a la industria de alimentos, de vestimentas, ¿sí? También desde el ejército se va a centrar en 1940. El Congreso aprueba la ley de creación de fabricaciones militares y establecen varias fábricas militares en Argentina, que son fuente de empleo, ¿sí?, como la producción hace un fuerte impulso a la producción a la fábrica militar de aviones en Córdoba, a la producción de acero en Jujuy, a la industria química básica, con instalación de las fábricas en Río Tercero, Córdoba, ¿sí? Entonces, este desarrollo económico de nuestro país se centra en la industrialización por sustitución de importaciones. Estas fábricas, ¿sí?, que se establecen en las grandes ciudades, va a generar en la sociedad un movimiento migratorio. Cuando decimos movimiento migratorio, vamos a observar el mapa ahora, ¿sí?, este mapa, en donde vemos que el movimiento migratorio es interno. O sea que las zonas rurales del centro del país, centro norte del país, van a expulsar a la población, o sea que las propias familias, debido a los efectos de la crisis económica, a la disminución de la producción a nivel agropecuario, ya que no se exporta como se exportaba antes, entonces esta población rural va a buscar trabajo en las fábricas instaladas en las grandes ciudades, Córdoba capital, Rosario, Buenos Aires, ¿sí? Por esto estas flechas nos indican que las flechas en la provincia de Buenos Aires van hacia la capital, en Córdoba también hacia la ciudad capital, ¿sí? Igual en Rosario, ¿sí? Hay movimiento migratorio, movimiento interno de la misma población argentina. Pero ¿qué sucede cuando llegan a Buenos Aires? No todos encuentran el trabajo ansiado que estaban buscando. Entonces se establecen, ¿sí?, las primeras villas de emergencia o villas miserias. Si vemos esta imagen del libro, ¿sí?, vemos estas casas, ¿sí?, en donde son precarias, hechas de paredes de chapa, ¿bien?, en donde la población del interior, al no encontrar barrios, ¿sí?, al no encontrar la demanda real de trabajo que necesitaban, ¿sí?, para mantener a sus familias, se ven obligados a construir estas viviendas precarias. Y así se forman las primeras villas miserias en nuestro país, ¿sí? Si vemos estas imágenes del pintor Berni, ¿sí?, bueno, vamos a hacer foco primero en esta imagen. En esta imagen vemos, ¿sí?, un grupo de personas. Si ustedes ven el rostro, pueden percibir, ¿sí?, que su rostro está marcado, ¿sí?, que esto habla de la gente del campo, la gente que trabaja en el campo, al aire libre, en donde el clima afecta su rostro, y hay un cartel en el fondo que dice pan y trabajo. O sea que claramente es un reclamo, manifestación se llama la obra, de la gente que reclamaba en la ciudad, porque ven las casas, es en la ciudad, pan y trabajo. Y acá otra imagen, otra pintura del pintor argentino Berni, Desocupados se llama, y ven gente esperando trabajo, ¿sí?, haciendo filas interminables, ¿sí?, para ser empleados. Bueno, entonces, ahora bien, volvamos a la línea de tiempo. Aquí vemos que, entonces, la sociedad, movimientos migratorios de la zona rural hacia los centros industriales, la formación de las primeras villas miserias, ¿sí?, en las ciudades, los reclamos sociales que menciona acá, lo vimos en la imagen, pero también es muy importante recordar
que en 1930 se forma la CGT, Confederación General de Trabajo. Es la agrupación madre, ¿sí? Decimos madre porque agrupa a todos los sindicatos del país, ¿sí? En estos reclamos por mejores condiciones, por jornadas de 8 horas, por vacaciones pagas, ¿sí? Bueno, es una central obrera muy importante que se forma en 1930. Y por último, a nivel político, vemos que esta línea de tiempo está atravesada por un gobierno militar, por gobiernos democráticos, ¿sí? Otro gobierno democrático, nuevamente, ruptura con el golpe de Estado de 1943, ¿sí? 1943, y ahí nos quedamos en este tema, en donde todo este periodo de la historia argentina está teñido de fraude, corrupción, fraude electoral, ¿sí? Corrupción política muy significativa, ¿sí? Con denuncias reales a grupos del gobierno que entrelazaban vínculos corruptos con algunas empresas. Bien, por eso estamos hablando de esa década infame, ¿sí? De mentiras, de engaños políticos o restauración conservadora, porque era el grupo de los conservadores los que habían arribado nuevamente a la escena política. Bueno, espero que esta introducción les haya sido útil y ahora se van a encontrar sí con las actividades, la lectura del texto del práctico. Si hay consultas, mandan un WhatsApp, ¿sí? Para solucionarlo. Que estén bien y a trabajar.